Títulos como Hábitos de la gente exitosa y su poder en el éxito, o La influencia es la clave del éxito en nuestra vida, o El poder e influencia, estudios de casos de éxito y fracaso, son consultados a diario por miles y miles de personas que persiguen estos logros en búsqueda de la plenitud de sus vidas. Pero en nuestra entrega de hoy, siguiendo el tema Mi carácter determina mi integridad, veremos la necesidad que tenemos usted y yo como cristianos de fortalecer nuestro carácter en medio del éxito. Vamos a analizar también cómo funcionan el poder, el carisma, la integridad frente al carácter y vamos a ver algunas reflexiones finales frente a este tema que hemos venido compartiendo en las últimas entregas. Bienvenidos a cada uno de mis hermanos que me escuchan en el día de hoy. Le doy muchísimas gracias por la oportunidad que me da de estar en este espacio compartiendo su palabra y siguiendo con el estudio del libro de nuestro hermano Miguel Núñez, Viviendo con Integridad y Sabiduría. Y agradecemos a cada uno de ustedes también por acompañarnos una vez más en nuestra escuela bíblica. Oremos, hermanos. Bendito y amado Dios, bendigo tu santo nombre porque solo tú eres digno de honra y de gloria, Dios. Te pido en esta hora, Señor, que tú cierres mi boca y abras la tuya, Señor. Y que esta tu palabra confronte nuestra alma y nuestros corazones, Dios, y cambie nuestra forma de pensar, Dios, que nos transforme de adentro hacia afuera, Dios, para que lo que haya adentro en nuestro ser, Dios, en nuestros pensamientos, en lo más íntimo de nuestro ser, Dios, sea coherente con lo que decimos y en la manera en la que actuamos, Dios. Fortalece nuestro carácter, Señor. Danos un carácter probado en ti, Dios. Bendice a mi hermano que me escucha, Dios. Y que tu palabra, Dios, sea en esta noche, Dios, tocándonos a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar, mis hermanos, analizando el tema la fortaleza del carácter en medio del éxito. Entonces, el éxito, debemos decir que es una de las tantas cosas que la debilidad de carácter no sabe manejar. El éxito es definitivamente embriagador y por lo tanto puede volvernos orgullosos y soberbios al ver que hemos logrado llegar a donde otros no han podido. Entonces, cuando nosotros tenemos un carácter débil, no sabremos manejar el éxito. A contrario sensu, un carácter fuerte evita que la persona se convierta en alguien arrogante. Esto en particular, y a esto me refiero con el carácter débil, es un grave problema en la iglesia de hoy, pues lo que ha pasado con algunos pastores y líderes cristianos es que en la medida en que han avanzado en sus ministerios y han ido ganando la admiración y el aplauso de muchos, han llegado entonces a creerse merecedores de ciertos privilegios, como por ejemplo que les rindan pleitesía o que el ministerio les pague autos de lujo o aviones privados, salones de hotel VIP, que les asignen guardaespaldas, entre otras cosas, para mostrar la importancia que tienen frente a los otros individuos. El problema no está, mis hermanos, en el uso de algunas de estas cosas, sino en creer que usted y yo tenemos derecho de disfrutarlas y demandarlas, cuando en realidad el llamado pastoral y el llamado de los cristianos en general es un llamado al servicio. Entonces, un carácter fuerte por su parte evita, como les decía un rato, que nos convirtamos en personas soberbias y arrogantes, y eso solo lo tienen caracteres trabajados por Dios. Este carácter fortalecido nos permite seguir siendo fieles a pesar de que alcancemos éxito. Nos ayuda a no necesitar el aplauso del otro para ser aprobado, a no creer que tenemos méritos especiales. Nos ayuda a rehusar utilizar nuestra posición y nuestro poder para buscar nuestro propio beneficio. No nos permite dejar de hacer lo que tenemos que hacer y no permitirá que usted y yo tomemos decisiones que violen nuestra propia integridad más allá del costo, del sacrificio y de las recompensas.
Hoy día, lamentablemente, creemos como personas erróneamente que la posición alcanzada va a hacernos personas influyentes, y esto es un gran error. La razón es que la posición realmente lo que provee es una oportunidad, pero el carácter es lo que en realidad crea la influencia. Es muy lamentable ver cómo personas hoy día que han logrado alcanzar una posición de poder con frecuencia terminan abusando de ese poder en beneficio propio, como lo hizo Saúl en el Antiguo Testamento, y vemos el caso contrario del Señor Jesucristo en su paso por la tierra. Por su parte, Saúl perdió su reino el día que abusó de su poder y ofreció un sacrificio que no le estaba autorizado. Esto se encuentra en el primer libro de Samuel, su capítulo 13. Pero Cristo, a él se le concedió un nombre que es sobre todo nombre, después de haber cumplido la voluntad del Padre a cabalidad, sin haber abusado nunca de su posición como hijo. Entonces es importante que usted y yo entendamos que el carisma y el poder no impacta. Lo que impacta es lo que realmente somos mientras estamos en contacto de quienes nos rodean, y las huellas y esta influencia por nuestro carácter es lo que dejará huellas permanentes en la vida de otras personas. Ahora vamos a analizar el poder y el carácter, el carisma y el carácter, y la integridad y el carácter. Mis hermanos, el poder en personas que no tienen una formación moral es totalmente destructivo, pues a menudo tiende a deformar a las personas que lo ejercen. Y esta es la razón por la que tantas veces se ha dicho, el dicho, valga la redundancia, que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando alguien ejerce el poder, puede forzar a otro a comportarse de cierta manera, pues la persona que lo ejerce, en este caso, tiene la autoridad sobre la otra persona, y por tanto este otro, el subordinado, tiene que serle obediente. Pero el solo hecho de que alguien tenga poder no significa que por tener poder va a inspirar a otros a crecer, sino que es la fortaleza del carácter de una persona, o que una persona exhibe en los distintos ámbitos de su vida, lo que va a terminar inspirando y ayudando a crecer a aquellos que están a su alrededor, y no el poder que esa persona maneje. Por otro lado, cuando el carácter es débil, obviamente el poder del cual disfrutamos terminará deformándonos y se vuelve destructivo. En la Biblia, frente a este tema, podemos mirar el ejemplo que nos da las escrituras sobre Sansón, el juez Sansón. Hace muchos años, Charles Swindoll, que es un reconocido pastor y escritor norteamericano, realizó una serie sobre algunos personajes del Antiguo Testamento, y cuando se refirió a Sansón lo llamó como un hombre con una debilidad por las mujeres. Porque si recordamos la historia de Sansón, aunque Sansón era caracterizado por tener una fortaleza física que era capaz de derribar a todo un ejército de guerreros, su debilidad de carácter hizo que se rindiera ante los encantos de una mujer. Entonces, la razón por la que algo así puede sucederle a un hombre como Sansón es que cuando comprometemos nuestra integridad, siempre nos hacemos vulnerables, sin importar qué tan fuertes seamos físicamente. Ahora, el carisma frente al carácter, algo similar sucede cuando una persona tiene una personalidad carismática, pero carece de un carácter que lo respalde. Entonces, como ser humano con carisma, puedes tener muchas personas a tu alrededor, y esa popularidad puede hacer que las personas empiecen a creer que la atracción que ejerce sobre los demás, que tiene a su alrededor, le pertenece y puede manejarla, cuando en realidad tiene más que ver con la manera como esa persona luce. Tenemos que recordar que las apariencias son engañosas, y el rey Saúl fue el mejor ejemplo
en este tema de lo que es tener una apariencia engañosa. Sin duda, él tenía la apariencia y el carisma, como nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2, pero tenía unas grandes debilidades en su carácter por su falta de convicción y por su desobediencia a la ley de Dios, y esto resultó siendo su perdición. Entonces el carisma puede atraer a muchos seguidores, pero el carisma solamente no puede sostener a un líder en un momento de crisis. Entonces Dios no está interesado en que usted y yo seamos personas carismáticas o atractivas por nuestras personalidades. Recordemos que Dios no mira lo que está en el exterior, sino lo que está en el interior, como dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7b. Él quiere que nosotros, en vez de ser unas personas carismáticas, tengamos un corazón para Dios que esté formado, santificado y fortalecido, así como una manera bíblica de pensar con valores y principios que Él haya impregnado en cada uno de nosotros a través de su palabra y de su espíritu. Entonces, el poder y el carisma sin carácter va a terminar destruyéndonos. Ahora vamos a analizar la integridad y el carácter. Ahora, habiendo visto entonces cómo el carácter nos ayuda a manejar la crisis, el éxito de las tentaciones y la popularidad, vamos a pasar a explicar un poco cuál es la relación que existe entre el carácter y nuestra integridad. Lo primero es que la integridad genera confianza. Cuando nosotros somos íntegros, y esto producto de un carácter bien formado por el Señor, esto va generando confianza en los otros, y esa confianza genera influencia, es decir, que las otras personas nos sigan. Entonces nadie puede seguir o influenciar a alguien en quien no confía, y nadie va a seguir a otros a menos que esta persona haya visto en él integridad suficiente como para ganar su confianza. Una marca distintiva de la integridad en el carácter de una persona es que sus palabras y sus acciones son coherentes, concuerdan, no que dice una cosa y hace otra. El Señor decía: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, y es muy triste, y hoy vemos muchos casos así, que nosotros escuchamos personas que dicen cosas que son correctas y le decimos a otro: no importa si tú ves que en su vida no lo está haciendo, pero lo que dice es bueno para ti y toma el consejo. Pero nosotros debemos procurar tener vidas que tanto el interior como el exterior concuerden. De eso se trata la integridad, que nosotros no tengamos nada que esconder, nada que temer y nada que probar, porque nuestra vida sea de una sola cara, de una sola pieza. Sin embargo, cuando nosotros no caminamos en integridad, tenemos muchas cosas que esconder, muchas cosas que temer, mil cosas que justificar, que racionalizar, porque tenemos que cuadrar y probar las cosas para que puedan encajar. Pero cuando vivimos de forma congruente, de forma coherente, todas estas cosas van desapareciendo y podemos ser un libro abierto sin temor a ser leído por las personas. Lo segundo es que la integridad tiene que ser modelada. Usted no puede ser íntegro en secreto. Las demás personas no van a creer que usted es una persona íntegra porque usted lo diga. Me refiero en secreto, no es que usted tiene que ir diciendo: soy íntegro, no, sino que más bien ellos tienen que ver el modelo de integridad en su vida, en sus acciones, en su cotidianidad. Mientras más credibilidad tenga un líder, pues más confianza va a depositar la gente en él. La tercera cosa es que la integridad implica no tomar atajos. Aquí en el libro, el escritor cuenta la historia de un transbordador famoso espacial que se llamaba el Challenger. Ese transbordador explotó porque el departamento de calidad de la empresa en ese momento había advertido a la NASA que el transbordador no estaba listo para despegar, pero sin embargo los ingenieros de la NASA y el departamento que toma decisiones para el lanzamiento no quisieron posponer el despegue porque ya había sido pospuesto antes. El tema fue que esta falta de integridad le costó la vida a 7 personas
y muchos millones de dólares al gobierno nacional. Entonces a veces en la vida queremos tomar atajos y no queremos cumplir los procesos o verificar que todo esté a cabalidad y terminamos perdiendo o comprometiendo la integridad. Incluso a veces en el ministerio se hacen cosas parecidas. Digamos que el departamento de control de calidad le dice a la persona: este líder todavía no está listo, esperemos un poco, le falta, pero digamos que el departamento de producción nos dice: pues hay que ponerlo ya a servir porque tenemos una gran necesidad de cubrir X o Y situación, se está yendo mucha gente al infierno y necesitamos este evangelista allá afuera. Bueno, esta situación, sobre todo en los ministerios, es muy delicada porque si no se maneja con cuidado, como el transbordador, nos puede explotar en la cara. Y si no hay calidad, en este caso, un carácter íntegro, estamos exponiendo a una persona que todavía no está completamente preparada para manejar situaciones, crisis, conflictos, dificultades, y que este tema con frecuencia tiende a desencadenar conflictos, desastres, como en el caso del transbordador. Entonces, cuando la vida de un líder de la iglesia explota, esto genera daños incalculables en su comunidad. Tercero, la integridad nos dice lo que debemos hacer. Fíjense, hermanos, a diario nosotros vemos que existe una tensión o una pugna entre lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la integridad determina cuáles son las reglas de juego o cuáles son los parámetros que usted y yo vamos a utilizar para resolver esa tensión o esa pugna, y nos muestra lo que debemos hacer y lo que tenemos que hacer sin importar las circunstancias. Pero cuando no hay integridad, lamentablemente, pues vamos a terminar haciendo lo que queremos hacer, y de ahí está la necesidad de desarrollar una fortaleza en el carácter, pues es ella en últimas la que va a decidir frente a nuestros deseos: no puedes hacer eso, y va a terminar forzando a nuestra voluntad a que hagamos lo que de verdad es correcto. Así que nosotros podemos descubrir que nuestras acciones y nuestras intenciones están en constante oposición. Si descubrimos que eso nos está pasando en la vida, entonces debemos examinar nuestro carácter para encontrar el por qué. Recordemos siempre que habrán áreas de nuestra vida donde parece haber una constante oposición entre nuestro espíritu, entre lo que nuestro espíritu desea y lo que nuestra carne demanda. Y Pablo nos habla de esa lucha en la carta a los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 17, cuando nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero ¿cuál es la idea o cuál es la meta que nosotros estamos persiguiendo a través del estudio y de poner en práctica estas lecciones? La idea es que nosotros podamos llegar a ese punto de santificación en nuestra vida, donde lo que queramos hacer sea lo que en realidad la palabra nos diga o nos dice que debemos hacer, que nuestra voluntad se alinee a la voluntad revelada de Dios a través de su palabra. Nunca, mis hermanos, vamos a lograr esto por completo, pero esa debe ser un deseo, una meta, una persecución diaria en cada uno de nosotros, tras la cual debemos correr nosotros por la gracia, teniendo la conciencia que el Espíritu Santo está con nosotros como ayudador para que nosotros podamos insistir y mantenernos en esa búsqueda. Pero mientras más nos acerquemos a la imagen de Cristo, entonces más podremos afirmar eso que dice en su palabra, que sus mandamientos no son gravosos. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y esto solo va a pasar cuando ese carácter y ese corazón haya sido completamente transformado por la verdad de nuestro Dios. Ahora, ¿qué cosas revela nuestro carácter? Ya estamos cerrando el tema y vamos a ver qué cosas revela nuestro carácter. Entonces, lo primero es que nuestras acciones van a revelar nuestro carácter.
más de lo que pudiera hacerlo nuestras palabras. Alguien puede hablar de una forma muy elocuente, puede conocer mucha terminología, puede sonar muy culto, pero su forma de actuar y de comportarse en su día a día, en su vida cotidiana, va a delatar lo que realmente hay en el interior de su corazón. Entonces nuestras acciones revelan nuestro carácter. Por otro lado, las cosas que nos hacen gracia, ya sean cuentos, películas, libros o comedias, son cosas que revelan lo que hay en nuestro carácter. También las cosas que nos hacen llorar o las cosas que nos hacen irritarnos o molestarnos hablan de nuestro carácter. También lo hace la manera que tratamos a los demás. Sobre todo esto cuando no podemos obtener ningún beneficio de ellos. Esto revela también lo que de verdad somos, la forma como tratamos a las personas que nos sirven, a las personas que nos ayudan. Esto nos muestra lo que hay en nosotros. Otras cosas que revelan nuestro carácter también es la forma como nosotros reaccionamos frente a las distintas situaciones. Esto nos muestra si hay ansiedad, si hay amargura, si hay dolor, si hay necedad, que hay en nuestro carácter. Además de esto, está la forma en que actuamos cuando no sabemos qué hacer, o la manera en la que manejamos el poder, el dinero o la autoridad. Muestran con claridad realmente quién somos usted y yo. Piense por un momento usted cómo reacciona en las circunstancias, cuando hay dificultad, cuando hay crisis, cuando le va bien, cuando alguien está en un lugar de desventaja frente a usted, cómo reacciona. De esta manera, usted y yo podemos hacer un análisis de nuestro carácter y revisar nuestras acciones para revisar si nuestras palabras están concordantes o coherentes con nuestras acciones. Alguien dijo alguna vez: si quieres saber lo que una persona es, dale privilegios y no autoridad. Y esto tiene mucha verdad, porque cuando el carácter no está, la persona va a terminar abusando de sus privilegios con una facilidad relativa. Muy bien, entonces ahora vamos a las reflexiones finales de este capítulo sobre el carácter. Mi carácter determina mi integridad. Y lo primero que diremos, hermanos, es que la transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Realmente usted y yo solo vamos a experimentar una verdadera transformación cuando nosotros decidamos someter nuestra voluntad a la suya, nuestra voluntad a la voluntad revelada de Dios. De esta manera, el Espíritu Santo que mora en nosotros, en combinación con lo que nos enseña, lo que nos revela la palabra de Dios, y las circunstancias que el mismo Señor va orquestando y va permitiendo a lo largo de la vida, podrán hacer el trabajo de producir en nosotros aquello que nosotros necesitamos llegar a ser. Ahora, muchas veces nos sometemos a la palabra de Dios, pero resistimos con nuestras emociones. Y es que es importante entender que cuando nos sometemos, ese sometimiento debe ser de buena gana, un sometimiento agradable, no como el caso, por ejemplo, de la esposa que sabe que debe someterse al marido y dice: voy a hacer lo que diga mi esposo, pero esto porque la palabra lo ordena, pero este hombre es muy difícil, ay no, y estás en tu corazón quejándote, por esta situación. Bueno, cuando nos comportamos así, en este caso, esta mujer realmente se somete al esposo, pero lo hace bajo protesta, pues su emoción, su interior realmente está en rebeldía. Y esto no es una sumisión verdadera, porque la sumisión realmente es entender que nuestro Dios está en control de nuestra vida, en control de nuestras circunstancias, y que puede que reaccionemos de manera emotiva, porque usted y yo somos seres humanos y no se trata de ser perfectos, pero de procurarlo, y debemos haber sentido o sentir esa aceptación de la soberanía de Dios y una disposición de hacer las cosas con una buena actitud. De lo contrario, Dios estará viendo más nuestra actitud que nuestras palabras. Acuérdense lo que hemos dicho a lo largo de este audio. Recuerden que el Señor mira
no las apariencias, sino lo que está en nuestro corazón. Andrew Murray, y esto lo voy a leer de manera textual, que es un maestro y pastor sudafricano, decía lo siguiente. Esto está en el libro del hermano Miguel Núñez. Dice: nosotros encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos la bendición de Dios mientras vivimos según nuestra propia voluntad. Hacemos nuestros propios planes y elegimos nuestra propia obra. Y entonces le pedimos al Señor Jesús que vele y evite que el pecado nos envuelva y que no nos alejemos demasiado de la ruta. Pero nuestra relación con Jesús debe ser tal que estemos enteramente a su disposición. Cada día debemos ir primero a Él en humildad y de manera decir: Señor, ¿hay algo en mí que no sea conforme a tu voluntad, que no haya sido ordenado por ti o que yo no te glorifique completamente a ti? ¿Qué quieres que haga hoy? Mientras usted y yo estemos insistiendo, mis hermanos, en hacer nuestra voluntad, la vida cristiana siempre nos va a parecer una carga muy pesada, y la lucha entre lo que deseamos y lo que debemos hacer nunca va a desaparecer. De modo que la transformación de nuestro carácter va a empezar por someter nuestra voluntad y no solo nuestras palabras a la voluntad de Dios. Necesitamos recordar que si queremos las bendiciones de Dios, necesitamos andar en su voluntad y no en la nuestra. Por último, les regalo lo que dice el capítulo 26 del libro de Salmos, versículo 2. Dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Bendito Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. En esta noche, Dios, yo te pido que examines nuestras almas, examina nuestro ser, Dios. Haznos conscientes de nuestro pecado, Dios, y danos la determinación, Dios, de someter nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo lo que somos a ti, Señor. Dios, solo tú conoces todo lo que en nuestro corazón no funciona, Dios. Solo tú conoces cuál es la raíz, Señor, de toda la rebeldía que puede haber en nosotros, Dios. Deseamos someternos a ti, Señor. Determinamos en nuestro corazón someternos a tu voluntad, Padre. Que tu voluntad cada día, Señor, sea amada por nuestro ser, Dios, y que nuestra voluntad se alinee a la tuya, Dios. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor. Bendice su vida y prospérale en ti, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, le damos las gracias por permitirnos compartir este espacio en esta noche y les invitamos una vez más a que se sigan conectando a todo el contenido que se está publicando en nuestra sala virtual y en nuestra página www.icctg.com. Que Dios los bendiga.